Muy bien, pues siendo hoy lunes 6 de diciembre del 2021, vamos a continuar con un tema que dejamos pendiente en su terminación redonda. Y me refiero a la cuarta virtud cardinal, que se conoce con el nombre de templanza. Sí hice un apunte largo de lo que es esa virtud, así que en relación a la definición de esa extraordinaria virtud, solamente haré un pequeño recordatorio, porque ya lo expliqué, qué es la virtud de la templanza. Pero en términos de aprovechar y utilizar la famosa ley del aprendizaje llamada repetición, y ese apotegma que he lanzado con mucha frecuencia, que dice que solo aprendemos lo que repetimos, vale la pena entonces repetir algunos conceptos básicos de la definición de templanza, para después profundizar en las virtudes que no vimos de manera detallada al analizar la sesión del 8 de noviembre, que fue la última en donde vimos ese tema, la virtud de la templanza. Recordemos que el resto de las sesiones estuvieron enfocadas a poner en su lugar a la mal llamada Revolución Mexicana, a la que yo llamo, como todos deben haberlo ya escuchado, revolución anti-mexicana. Bien, entonces, en términos de de repaso, vamos a decir lo siguiente. Hay que añadir a la definición de la virtud de la templanza lo siguiente, que todos los atributos de la virtud de la templanza y todos los buenos atributos del ser humano, del hombre con mayúscula, recordemos que no se dice hombres y mujeres, se dice el hombre, ¿sí? Provienen de cada una de las virtudes cardinales y están relacionadas mutuamente entre sí. Por lo tanto, introduciendo y repasando el tema, no puede haber un hombre, una persona, un ser humano verdaderamente prudente, ni auténticamente justo, ni realmente fuerte, si no posee a sí mismo la virtud de la templanza. Se puede decir que esta virtud condiciona indirectamente a todas las demás virtudes, pero se debe decir también que todas las otras virtudes son indispensables para que el hombre pueda ser moderado o sobrio, o practicar todas las virtudes que se relacionan con la templanza. El mismo término, templanza, se refiere en cierto modo a lo que está fuera del alma y del cuerpo del hombre. Mientras que, por ejemplo, la fortaleza está en el interior de la mente, del cuerpo, del espíritu, de la psique, la templanza se refiere a exterioridades. La comida, la vestimenta, el alcohol, las drogas, los atractivos que son deseos, sentimientos, pasiones, emociones por algo que nos atrae. En efecto, decimos que es moderado o templado el que no solo no abusa de la comida, sino que en el caso de la virtud de la templanza, fíjense qué concepto tan importante, lo sabe disfrutar con moderación. No es que la templanza prohíba los goces sensuales, los goces sensoriales, los goces materiales, de lo que tenemos, de lo que observamos, de lo que nos gusta, de lo que nos atrae. Sería un concepto estoico, pagano, por supuesto, griego o romano o antiguo, pero no sería un concepto cristiano, verdaderamente, y mucho menos católico, el tener prohibido todo goce sensorial. Por eso el concepto de virtud de la templanza habla no de la supresión del placer de comer, sino de su recta razón, de su uso moderado, que nos permite disfrutar, en mayor o menor grado, de los placeres sensibles, del gusto, del tacto, de la bebida, de la comida, de la sexualidad y de cuantas cosas
nos resulten placenteras. El que no toma bebidas inmoderadamente, el que no enajena la propia conciencia por el uso de estupefacientes, es moderado, es templado. Pero también, fíjense qué interesantísimo esto, el que no se exhibe físicamente de modo procaz, ¿sí?, llamativo o impúdico, y que evita llamar la atención, que se dispara como efecto natural de las hormonas sexuales, ¿sí? Digamos ese dicho que circula por ahí un tanto gracioso, en donde neurona controla hormona, y no al revés, en donde la hormona controla y aniquila la neurona. Esta referencia a elementos externos al hombre, a la persona, tiene como base aquello que Freud llamaba el superego, el superyo, esa especie de conciencia crítica que cada uno de nosotros tiene y que controla, cuando eres normal, incluso cuando eres virtuoso, no solamente normal, sino virtuoso, un yo inferior, al que Freud, y lo dijo bien, llamó el ello, el eso, el ello, en donde caben todas las pasiones desgobernadas, los impulsos feroces, la agresividad, la ira, la cólera destemplada, donde cabe el deseo desgobernado por los placeres sensuales. Leía yo al preparar este artículo que les estoy compartiendo hoy, porque lo escribí antes de compartírselos, que aquel señor famosísimo, Jeffrey Epstein, aquel que fue muy convenientemente suicidado en una cárcel de Nueva York y que tenía una isla dedicada a los placeres de todos tipos, en donde era visitado por todas las estrellas deportivas, políticas, de la farándula, grandes políticos, donde incluso fue visto lo mismo Clinton, que la Hillary, que en fin, la casta gobernante de diferentes países de la Tierra. Él decía que tenía necesidad de fornicar 3 veces al día y que si no lo hacía se sentía como si no hubiera comido, como si no estuviera respirando, como si no estuviera bebiendo. Evidentemente eso se trata de un caso patológico, de una psicopatía psicosexual brutal, pero debe haber personas que sin llegar a esos extremos sientan una necesidad inaplazable por cualquiera de los placeres corporales, ¿sí? Y en este caso no estamos hablando, por ejemplo, de la soberbia que brota del interior del espíritu. Estamos hablando de las cosas que entran por la mirada, por el gusto, por el tacto, por el oído, por la sinestesia, y que por lo tanto vienen del exterior. Entonces, en nuestro yo inferior, el ello, viene expresado nuestro cuerpo y todo lo que le pertenece. ¿Qué le pertenece al cuerpo? Las necesidades, los deseos, los sentimientos, las pasiones y las emociones. Repito, necesidades, deseos, sentimientos, pasiones y emociones, ¿sí? También podríamos meter sinónimos como caprichos, gustos, atracciones, obsesiones, pero en realidad ya dije las palabras básicas. Y sobre todo con una característica que los engloba a todos los conceptos que enumeré, y es que son de naturaleza sensual. No de naturaleza sexual, con X, sino de naturaleza sensual. Es decir, que se siente corporalmente. Entonces, fíjense bien, todavía como un repaso antes de ver materia nueva, la virtud de la templanza garantiza a cada persona el dominio del yo superior sobre el yo inferior. Todavía haciendo referencia a Freud, él se quejaba de esto.
Y absurdamente, por no decir estúpidamente, decía que las personas neuróticas eran las que reprimían el yo inferior con el superyo. Y entonces él se imaginaba un enorme estadio en donde todos estuvieran fornicando con que se les antojara por el tiempo que cada quien quisiera, sin ninguna restricción. Este erotismo freudiano fue exagerado por muchos autores que lo siguieron, como Wilhelm Reich y otros, que siempre criticaron la naturaleza superior de la templanza, diciendo que era un invento macabro, un invento inhumano de la cultura católica. Pero en realidad es exactamente al revés, porque incluso psicólogos conductistas han llegado a demostrar algo que voy a ejemplificar de una manera muy sencilla. Vamos a imaginar que tú tienes un par de cubetas enfrente de ti y ambas con agua caliente, no tan caliente como para que te quemes si metes las manos. ¿Qué va a suceder si tú sacas la mano derecha y dejas de meterla en la cubeta del lado derecho y la metes 5 minutos después? No vas a sentir el agua tan caliente como la primera vez, aunque el agua conserve su temperatura. ¿Esto qué significa? Que para conservar el cuerpo humano la misma sensación placentera, necesita elevar la frecuencia, la intensidad y la calidad del estímulo sensorial. Entonces, una persona que le da alegría a su puerco Macarena, invariablemente va a estar necesitando cada día de su vida estímulos de mayor atrevimiento, de mayor poder, de mayor impacto, de mayor fuerza, de mayor frecuencia, hasta que llegue como Epstein a sentir que tiene que fornicar al menos 3 veces al día. Darle entonces cabida, soltura, apertura irrestricta a los placeres sensoriales tiene como resultado fatal la pérdida de la sensibilidad. La templanza tiene entonces la enorme ventaja de que si eres templado, vas a conservar tu sensibilidad a flor de piel toda tu vida, sin exponerte a perderla. En cambio, repito el concepto, si insistes en estar creando una situación placentera sin restricciones, los estímulos placenteros tendrán que ser cada vez más elevados para conservar un nivel similar de placer al anterior, hasta que llegue un momento en que no exista ningún estímulo suficientemente placentero como para producirte la sensación de placer. Esto lo comprueba de una manera muy fehaciente también los asesinatos que ocurren a manos de personas de perfil destemplado, como son, por ejemplo, los capos del narcotráfico, o incluso no los capos, sino los burros que llevan la droga de un lugar a otro. Necesitan de dosis cada vez mayores o de drogas cada vez más potentes para obtener el efecto deseado. Y en términos de violencia, llega un momento en que disparar una metralleta o un misil o apretar un botón atómico los deja insensibles, porque ya estragaron el gusto, porque ya perdieron la sensibilidad a base de estar buscando siempre la conducta destemplada. Así que, viéndola desde un punto de vista meramente práctico, meramente humano, sin entrar en disquisiciones y análisis de carácter espiritual o de tipo superior, la templanza ofrece una enorme ventaja. Nos conserva la capacidad de gozar y disfrutar.
por el resto de nuestros días. Y la destemplanza nos quita, nos roba, nos destruye justamente la capacidad de gozar legítimamente de todos los placeres que se nos ofrecen a la vista, al gusto, al olfato, al tacto, a la sinestesia, etc. Así que bienvenida la virtud de la templanza con estos nuevos conceptos que hasta ahorita estoy explicando. El hombre moderado es pues el dueño de sí, aquel en el que no predominan sobre la razón la voluntad. No predomina la voluntad sobre la razón, predomina la razón sobre la voluntad. Incluso, yo aprendí una lección desde muy niño, cuando mi padre se burlaba de un gran filósofo español, don Miguel de Unamuno, en una frase que Unamuno decía que era la razón de ser de su vida. Cuando le decían que por qué hacía ciertas cosas que le eran muy criticadas, contestaba: lo que pasa es que mi corazón tiene razones que mi razón no comprende. ¡Ja! ¡Qué cómodo!, ¿no? ¿Sí? Tremendo, es una herejía existencial fenomenal, porque no existe nada en el corazón humano que no pueda comprender o gobernar la razón, la inteligencia. Así que esta sesión es una invitación a tomar la rienda de nuestro destino, el control de nuestras pasiones, necesidades, emociones, gustos, aficiones, atracciones y deseos, sentimientos y emociones. Si esto es así, nos vamos a dar fácilmente cuenta del valor tan fundamental y radical que tiene la virtud de la templanza. Esta resulta nada menos que indispensable para que el hombre sea plenamente hombre. O dicho en femenino, para que la persona sea plenamente persona. Basta ver a alguien que ha llegado a ser víctima de las pasiones que lo arrastran, en donde renuncia por sí mismo al uso de la razón. Y constatamos que ser hombre, que ser persona, quiere decir que gozamos de la principal ganancia que nos da la virtud de la templanza, el respeto a la propia dignidad. ¿Por qué no conviene entonces, aparte de todas las razones que ya he dado, por qué no conviene dejarse arrastrar por los impulsos, pasiones, necesidades, sentimientos, emociones? Porque perdemos nuestra dignidad de seres humanos. Perdemos nuestra dignidad de personas. Y por ello, además, en otras muchísimas cosas, y muchas ganancias secundarias de las que siempre he manejado, nos conviene dejarnos guiar por la virtud de la templanza. A esta virtud, muchos autores también la llaman la virtud de la sobriedad. Incluso se dice en cosas, bueno, no se dice fulano de tal viste de una manera templada. No, se dice fulano de tal o fulana de tal viste de una manera sobria. Y de hecho la elegancia, para ser realmente elegancia, y esto lo defienden grandes modistos y grandes especialistas en el asunto, la verdadera elegancia tiene la distinción suprema de la sobriedad. De tal manera que cuando una persona deja de ser sobria, pues también pierde la elegancia. La elegancia no se cuelga hasta el molcajete, ¿no? Y no exagera con la pintura de los colores en la cara, en los labios, en los ojos o quién sabe dónde más. La verdadera elegancia, pues, es sobria. Entonces, en el arte de vestir con elegancia, la sobriedad tiene una preponderancia innegable. Y también aplica a la bebida y a la comida. ¿Sí? Es más fácil que nos entiendan cuando hablamos de una comida sobria o de una persona sobria en su manera de beber que una persona templada. Aunque aquí tenemos que aclarar que son sinónimos perfectos.
Es verdaderamente acertado entonces cultivar y vivir con alegría la sobriedad en todo lo que hacemos. En efecto, para poder dominar las propias pasiones, para poder dominar la concupiscencia de la carne, las explosiones de la sensualidad, no conviene ir más allá del límite racional justo con relación a nosotros mismos, que no pierde el dominio de su yo inferior. Muchas veces he discutido con distintas personas algo que nos conviene que nos quede sumamente claro. Ninguna persona humana, ningún ser humano está ajeno a sentir una gran atracción por lo que sea. Por el propio sexo, por el sexo complementario, por la comida, por la bebida, por la pornografía, por el dinero, por el poder, por lo que guste. Cualquier cosa que nos produzca gusto o placer nos provoca un deseo. El deseo no es lo malo. El no gobernar el deseo conforme a la recta razón es el pecado y es la destemplanza o la pérdida de la sobriedad. Y cuando tú sientes lo que sea, por violento que sea, y logras dominarlo, entonces entras en el reino de la templanza y de las ventajas que mencioné hace unos minutos. El ser sobrio o templado, es una aclaración extremadamente importante, no quiere decir que el hombre virtuoso, sobrio, templado, no pueda ser espontáneo. No quiere decir que el hombre virtuoso, sobrio y templado no pueda gozar, o no pueda llorar, o no pueda expresar los propios sentimientos. Es decir, no significa la templanza ni la sobriedad que deba hacerse insensible. No significa que deba hacerse indiferente, como si fuera de hielo o de piedra. No, de ninguna manera. De hecho, es suficiente con mirar a Jesús y multitud de pasajes de su vida para estar convencido de eso. Jesús expresa llanto, Jesús expresa alegría, Jesús expresa miedo, Jesús expresa angustia de muerte, sobre todo en el huerto de los olivos. Jesús expresa indignación cuando echa a los mercaderes del templo, que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. No hay emoción humana que no haya vivido Jesús, hombre, pero todas dentro de la templanza, dentro de la sobriedad. Repito el concepto, jamás se ha identificado la moral cristiana o la ética católica con la ética estoica, que incluso tiene representantes en la era moderna, como Immanuel Kant. Cuando finalmente se cuestiona a Kant, que por cierto era protestante, se le cuestiona a Kant de por qué las cosas tienen que hacerse como tienen que hacerse, no sabe dar ninguna explicación de orden sobrenatural. Solamente dice porque sí, y lo llama el imperativo categórico. ¿Por qué tienes que ser honesto? Porque sí. ¿Por qué tienes que ser veraz? Porque sí. ¿Por qué conviene que gobiernes todos los impulsos de la carne? Porque sí. Ah, mira qué chistoso, ¿no? Pues no. La moral cristiana verdadera, la ética católica, no es kantiana. Tampoco es estoica y mucho menos kantiana. Porque lo único que justifica la ética católica en términos de la templanza es que estamos controlando y dominando las pasiones, los sentimientos, las emociones y todo lo que se le parece en función de obtener un bien mucho mayor. ¿Qué tal mayor? Pues infinitamente mayor, porque es una virtud que si la vivimos nos va a llevar a la conquista de nuestro último fin. Así que al contrario del estoicismo,
Y al contrario de la falsa moral kantiana de Emmanuel Kant, considerando toda la riqueza de afectos y de emotividad de la que todos los hombres estamos dotados, todos los seres humanos estamos dotados, si bien de modo distinto. Los hombres diferimos mucho del modo como las mujeres viven sus emociones. La sensibilidad femenina, por favor, es obvio que es muy superior, mucho más fina y profunda que la sensibilidad masculina. A causa de la propia sensibilidad, hay que reconocer que el hombre no puede alcanzar esa espontaneidad madura si no es a través de un laboratorio tremendamente esforzado sobre sí mismo y de una vigilancia constante, sobre todo en cuanto a su comportamiento, para evitar los excesos sensoriales. En esto consiste entonces la virtud de la sobriedad, en evitar intencionalmente y de modo habitual las exigencias de los órganos de los sentidos. Esta virtud exige también de cada uno de nosotros una humildad específica con relación a los dones que Dios ha puesto en nuestra naturaleza humana. Yo diría que se llama la humildad del cuerpo y la humildad del corazón. Esta humildad es condición indispensable, imprescindible, para lograr la armonía interior con uno mismo, para lograr la belleza interior en el propio interior. Reflexionemos bien todos juntos, todos nosotros, y en particular exhortemos a nuestros jóvenes y niños, y más aún a las jóvenes mujeres, y también ya ahora muchísimamente a los varones que andan por ahí de metrosexuales. Exhortémonos que lo más importante no es ser hermosos o hermosas por fuera, sino sobre todo interiormente. Sin esa belleza interior que da la propia dignidad de la sobriedad y la templanza, todos los esfuerzos encaminados a embellecer al cuerpo no harán ni de él ni de ella, ojo, contundente, no harán ni de él ni de ella una persona verdaderamente hermosa. Sin esa belleza interior que solo da los esfuerzos encaminados al dominio del cuerpo, ni él ni ella alcanzarán a ser verdaderamente hermosos. Serán sensuales, serán atractivos, serán vulgares, serán protervos, serán lascivos, pero no verdaderamente hermosos. Porque la verdadera belleza es pudorosa. La verdadera belleza es elegante. La verdadera belleza, repito, es sobria y templada. Por otra parte, no es precisamente el cuerpo el que padece perjuicios sensibles y con frecuencia graves para la salud, si al hombre, a la persona, le falta la virtud de la templanza, de la sobriedad. A este propósito, pues vámonos a referir que en esos momentos, desde hace ya varios años, posiblemente desde 1968, en el Festival de Woodstock, allá en los Estados Unidos, ha venido a ser el negocio más importante de la tierra, no el oro, no los diamantes, no el petróleo, sino ¿qué? La pornografía, la sensualidad, la exhibición narcisista del propio cuerpo. Y a este propósito, a esto nos lleva también que en la ausencia de la templanza y de la sobriedad, el segundo lugar lo ocupa la droga en todas sus variantes. Y ahí se van compitiendo por el primer lugar. Los dos fenómenos brutalmente destemplados y faltos de sobriedad a los que me he referido.
Y basta con ver las estadísticas. Solamente en lo que va del año, en los Estados Unidos ha habido 100,000 muertes por sobredosis. Ni la guerra de Vietnam, ni la guerra de Corea, ni los conflictos constantes en Medio Oriente han causado tantos muertos. Y si nos venimos a México, en lo que va del sexenio, 105,000 muertos ligados al consumo de drogas nos demuestra que México es un país que perdió la templanza y que ahora está gobernado por el narcotráfico. Desde los más altos puestos, comenzando por el bulto de Palacio, que es el narcotraficante número 1 de ese país. También tienen experiencia de ello los médicos que trabajamos en consultorios, ¿sí? Médicos, psiquiatras, psicólogos, etcétera, a donde acuden personas de todas las edades. Y yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que el principal motivo de consulta de niños, adolescentes, jóvenes, personas de edad madura, y si es que llegaron personas de la tercera edad, están en un 80 o 90% ligados a la pérdida de la sobriedad y la pérdida de la templanza. Y nos toca cerrar la sesión con una hermosísima virtud de la cual prometí hablar para seguir avanzando en nuestro tema de la templanza y la sobriedad, y me voy a referir al pudor. El pudor es una parte esencial de la templanza. Se puede decir que sin pudor no existe templanza. El pudor es una virtud, por definición, que defiende, protege, cuida nuestra dignidad de personas, de seres humanos, de hombres, evitando convertirnos en objetos de placer. El pudor promueve el respeto y el auténtico amor centrado no en lo que se aparenta, sino en aquello que verdaderamente somos. Dicho en singular, el pudor promueve el respeto y el auténtico amor centrado, no en lo que se aparenta, sino en lo que verdaderamente se es. Así que es una virtud esencialísima. Les cuento una anécdota. Hace tiempo, en alguna parroquia que yo solía visitar en Fontana, California, y me acuerdo de esta anécdota porque media hora antes de empezar estuve chateando con el padrecito que es el objeto o protagonista de esta anécdota. Este padre, al que vamos a llamar el padre Porfirio, bueno, de hecho así se llama, y si se entera de que lo estoy mencionando le va a dar mucho gusto, llamó mucho la atención que él les llamó la atención a las jóvenes de su parroquia en una zona acomodada del lugar llamado Fontana, del municipio, hablando en términos mexicanos, de Fontana, California. Con sonriente ironía, el padre les dijo así: dado que el Padre Eterno ya sabe cómo están hechas, eviten entrar a la iglesia con el ombligo descubierto. Me acuerdo, y me da mucha risa porque lo dijo de muy buen humor, pero obviamente indignadas. ¿Qué creen que sucedió? Las mamás de las jóvenes aludidas por andar enseñando el ombligo en misa fueron a reclamarle al padre Porfirio con la espada en alto, a disque a defender a sus frágiles hijas. Perdón, pero me pitorreo de este término de frágiles, ¿no? ¿Cómo se permite el moralista cura infiernero pueblerino decirles algo tan horrible? No hace falta mucho seso para ver que en una lógica sutil, el buen cura podría muy claramente imaginarse el futuro y quería prevenirles a las jóvenes otro tipo de males. Pero como demuestra hoy en día nuestra sociedad,
Hoy nos rige más bien la lógica del, ojo, mejor entrenadas a mostrar que controladas en el pudor. Mejor entrenadas en mostrar su cuerpo que controladas en el pudor. O dicho de otra manera, como lo dijo el Padre, están mejor entrenadas a mostrar que castigadas en el pudor. Después de todo, muchos piensan que hablar de pudor es arriesgarse a terminar en los tiempos de nuestras bisabuelas. Aquel tiempo prehistórico, lo digo no sin ironía, de las faldas hasta los tobillos. Yo me acuerdo que mi mamá y mis hermanas usaban la falda hasta los tobillos, con mucha naturalidad y elegancia. ¿Acaso no ha sido el pudor el estandarte del moralismo, la carta virtuosa del que veía pecado y tentación en todas partes? Bueno, esto dicen las que actualmente desprecian el pudor y están entrenadas para mostrar. Mucho nos ha hecho mella en la sociedad actual este tipo de pensamiento. Eso de que es moralina, de que es ser mochilón, mojigato, anticuado, que pertenecemos al tiempo de las abuelas o bisabuelas si pretendemos que el pudor regrese. No, amigos, mucho ha hecho mella este tipo de pensamiento. Mucho nos ha dañado socialmente la pérdida del pudor, ya de una manera casi absoluta. No todos pensamos así. Para mí, y quisiera que para todo el grupo, y para sus hijos y nietos, el pudor vuelva a ser, o siga siendo, la salvaguarda de la propia intimidad, y no una existencia meramente pública. Según esta visión, el pudor acompaña siempre a la persona, y su desaparición, la desaparición del pudor, comporta invariablemente una notabilísima disminución de la personalidad, para convertirse en un objeto de placer, en una cosa. Porque, ¿qué es lo que se expresa en el pudor? En las dos visiones opuestas arriba expuestas, puede observarse un sentido común. El pudor es la manifestación de algo íntimo, de lo propio de la persona. Es, en definitiva, un modo de relacionarnos con los demás. Un modo digno de relacionarnos con los demás. De hecho, existe una relación entre ausencia de pudor y exceso de vanidad. Repito, existe una estrecha relación entre falta de pudor y exceso de vanidad. Si lo que se quiere es llamar la atención, se cae en el exhibicionismo. Y el exhibicionismo suele ser propio de las personas narcisistas. El exhibicionismo suele ser propio de las personas narcisistas. Y las personas narcisistas están muy cerca o están prisioneras de neurosis y psicosis muy severas, que les van a causar terribles destrozos a lo largo de su vida, precisamente por su exhibicionismo ligado a su falta de pudor. Y repito el concepto, la persona impúdica se convierte en un mero objeto para llamar la atención, se cosifica, y con esta cosificación estropea toda relación, porque también los que se sienten atraídos por el exhibicionismo se degradan. Recuerdo mucho lo que dijo una vez una modelo estadounidense, no me acuerdo de su nombre, en una conferencia que ella dio a adolescentes sobre castidad. Y ella era una modelo, pero practicaba el pudor y la elegancia y la sobriedad. Cuando leí el pasaje evangélico sobre el escándalo causado a los demás, me di cuenta de que nunca más debería vestirme yo de una manera en la que pudiera llegar a ser ocasión de pecado para los demás. Una modelo estadounidense, joven,
y guapa. Lástima que no recuerdo su nombre, pero por ahí anda seguramente en la red. En efecto, el impudor hace que los seres humanos, evitando la comunión de la piel, dejen fuera su inteligencia. El pudor deja fuera la inteligencia, deja fuera el sentimiento de autoestima y deja fuera el sentido de la responsabilidad para detenerse en el umbral de una banal superficialidad pasajera, en donde nadie puede ser tomado en serio. Perdón, ¿se refiere al pudor o a la falta de pudor? Me refiero, repito el párrafo, en efecto, el impudor hace que los seres humanos, evitando la comunión de la piel, dejen fuera su inteligencia, su sentimiento y su responsabilidad, deteniéndose en el umbral de una banal y muy perjudicial superficialidad. Dicho de otra manera, una persona impúdica, sobre todo si es mujer, difícilmente, más bien imposiblemente, va a tener relaciones duraderas, duraciones perdurables, relaciones en donde haya un amor para toda la vida y sobre todo bajo el sacramento del matrimonio. Creo que es obvio que esto es un riesgo real, el andar como las mariposas de flor en flor. Da testimonio de ello, de este tremendo riesgo, una sociedad que celebra cada día el nacimiento de nuevas familias que terminan después de un espacio que duró solo un instante. Por esa razón hay muchísimos más divorcios que matrimonios, muchísimo más no hijos que hijos. Europa ya entró sobre todo, y los Estados Unidos también, aunque en segundo lugar después de Europa, en lo que se llama invierno demográfico. ¿Por qué? Porque las chicas exhibicionistas, las chicas impúdicas, quieren mostrar, pero no quieren que las curvas caigan en el heroico ejercicio de la maternidad, ni por amamantamiento, ni por estar embarazadas. Así que la inmensa mayoría de las mujeres actuales, y en buena medida muchos hombres también, se detienen tristemente solo en la búsqueda del reclamo exterior, de lo exterior, de cómo es externamente el otro, pero incapacitándolos, a ellos y a ellas, a conocer la identidad verdadera de la pareja que uno ha escogido. Buscan amar, ni duda cabe, pero se equivocan en el camino. Sin un conocimiento real y profundo de la personalidad del otro, fuera del ámbito meramente fisiológico, meramente anatómico, es imposible poder llegar posteriormente en el matrimonio a una compenetración de auténtico amor. Porque en cuanto a él o a ella les crezcan las llantitas y se caigan las curvas y aparezcan las arrugas y las estrías, adiós con la relación. Precisamente porque el pudor no sabe valorar los valores interiores de la persona. Se queda en una exterioridad superficial que llega a ser una verdadera esclavitud. Díganlo, si no, ese altísimo porcentaje de chicas de la Universidad Iberoamericana, y me consta porque estuve presente en el asunto, que obligaron a los directores de mantenimiento de la Universidad Iberoamericana, que está por ahí por Santa Fe, a cambiar todas las tuberías de los baños de mujeres, porque las tuberías de cobre se corroyeron con los jugos gástricos de las chicas que iban a vomitar para conservar la línea. Tremenda tragedia, que no la han podido resolver. En términos arquitectónicos sí, porque cambiaron las tuberías de cobre o de fierro o de lo que sea por tuberías de plástico, que no se corroen ni se echan a perder
como lo hicieron las tuberías anteriores, pero el problema de la bulimia, la anorexia y los trastornos alimenticios evidentemente van en aumento. Para poder evitar todo esto que acabo de señalar, sería indispensable crear una verdadera cultura del pudor. Una cultura del pudor. En cierta manera, el pudor se muestra como una garantía que defiende a los individuos. Esto es esencial, por favor pongan mucha atención. Defiende a los individuos, hombres o mujeres, de todas las edades, de relaciones predatorias. De relaciones, para que se entienda mejor, depredatorias. Los depredadores andan sueltos. ¿Buscando qué? Cuerpos. Cuerpos impúdicos, cuerpos llamativos, cuerpos entre comillas perfectos, para hoy te prometo amor eterno, un amor eterno que no durará muchas veces más de un fin de semana. Y muchísimas veces un acostón de un ratito. Cultivar como cultura aquello a lo que le rendimos culto y aquello que cultivamos. Cultivar la cultura del pudor es evitar ofrecerse corporalmente para esperar la donación completa a quien ha aprendido a estimarte y a quererte verdaderamente. El impudor evita el verdadero ofrecimiento de la persona. El impudor evita la donación completa. Y la falta de pudor impide al otro estimarte como persona y a amarte verdaderamente. Esto no coincide solo con los cánones meramente estéticos o de convivencia, sino que genera que la estima, la autoestima, crecida en el profundo conocimiento de sí mismo y en el respeto recíproco de varón y hembra, de hombre y mujer, a su propia naturaleza, sea la tónica de la relación. El respeto a lo íntimo, el respeto a la personalidad que cultiva el pudor es lo que en gran medida puede conservar una relación perpetua. Concluiría diciendo que además la vida cuenta también con la realidad del sufrimiento, la pobreza, la enfermedad, el envejecimiento y la muerte misma. Solo aquel que ha aprendido el sentido del pudor podrá entender la suprema belleza y la suprema dignidad de un cuerpo lacerado, de un cuerpo empobrecido, de un cuerpo enfermado, de un cuerpo que sufre los estragos del envejecimiento y de la muerte misma. Solo el que ha aprendido el sentido del pudor puede amar a un marido o a una esposa que, vistos desde el punto de vista de la estética, ya no tiene ningún atractivo. ¿Por qué? Porque estamos decrépitos. Decrepitud de la que nadie podrá escapar, porque es naturaleza humana sometida a los efectos del pecado original. Pero el que ama el pudor sabe encontrar la belleza en un par de ojitos que apenas se asoman detrás de una pequeña rendija que se abre entre un par de párpados marchitos. Solamente una persona que comprende el pudor puede amar las palabras que se farfullan con una garganta que ya apenas puede articular palabra. Solamente las personas que amamos el pudor podemos amar a una persona que apenas camina encorvada o está en una silla de ruedas. Es una suprema belleza la que se descubre cuando miramos al otro con los ojos del pudor. Pudor que además esa persona ha sabido cultivar en sí misma y para los demás. Así que el pudor conviene pues que sea una vigilancia innata, que nos protege de las miradas sin amor verdadero. De esta manera
también tutelamos, cuidamos nuestras ideas y convicciones morales y religiosas para no dar pasto a quien no nos conoce o no nos respeta. El pudor es un baluarte importantísimo, no una intimidad vendida en el altar de la exhibición, como si manifestar la propia intimidad fuese automáticamente la garantía de ser amados. Serás transitoriamente deseado, transitoriamente deseada, pero no amado, jamás amado. Uno de los mejores resúmenes de lo dicho hasta ahora lo encuentro en la afirmación de que en una película le dice una supuesta actriz de películas porno a su enamorado cuando éste descubre su oficio poco decoroso. O sea, él no sabía que ella era una actriz porno. Y él le dice, no sabes el dolor, le dice ella a él, no sabes el dolor que me causa, que me da el saber que tú sepas quién soy. Ahora para mí todo ha cambiado. Y sentencia con una de esas frases dignas de ser mostradas en todas las pasarelas del mundo. Me gustaba cómo me mirabas antes de que tú supieras que yo soy una actriz porno. De ser una persona, he pasado a ser una cosa para ti. Qué tristeza me da y me dan ganas de morir. De esta sensación brutal nos guarda el pudor. Así que concluyo con 4 líneas. Es necesario, es indispensable, presentarnos ante el mundo como personas y no como cosas, porque me estoy guardando para alguien que de verdad me va a amar. Porque en definitiva, quien bien me ama, me mirará siempre bien. Con todo y mis canas, mis arrugas, mis curvas caídas, mis músculos con artrosis degenerativa o mi cuerpo a punto de fenecer, mirará en mí el supremo don de la dignidad que nos hace hijos de Dios. Hasta aquí mi exposición del día de hoy y como siempre entonces comenzamos ahora con sus aportaciones, preguntas, comentarios y todo lo que nos quieran decir. Adelante, por favor.